Buenos días a todos y todas y bienvenidos a este webinar de estándares Esfera en tiempos de crisis climática en América Latina. Les doy la bienvenida desde el secretariado. Yo soy Raquel Weintraub, Network Manager de Esfera. La historia de nuestro planeta se mide en miles y millones de años, pero apenas en unas décadas hemos cambiado el equilibrio. En los últimos 50 años hemos alterado profundamente los sistemas naturales del planeta. Hemos deforestado bosques, contaminado el aire, calentado la atmósfera a una velocidad que no tiene precedentes en la historia humana. Y ese cambio ya no es una proyección futura, es nuestra realidad. Lo vemos en sequías más largas, huracanes más intensos, incendios forestales más frecuentes y lluvias extremas que provocan inundaciones devastadoras. En América Latina, estas crisis se sienten con particular fuerza. Las inundaciones afectan comunidades en Centroamérica. Las sequías prolongadas impactan a millones en el Cono Sur. Los incendios forestales se intensifican en la Amazonía. Los huracanes destruyen infraestructuras y medios de vida en el Caribe, entre otros desastres que estamos viendo constantemente. Para millones de personas, el cambio climático ya no es una discusión ambiental, es una crisis humanitaria. Y aquí es donde surge la pregunta central de este panel. No es solo qué está pasando con el clima, es qué tipo de futuro vamos a construir. Podemos imaginar dos escenarios. El primero es el mundo que estamos creando si seguimos exactamente la trayectoria actual. Un mundo donde la temperatura global supera los 3 grados de calentamiento. Un mundo con eventos más extremos, más desplazamiento de personas, mayor presión sobre el agua y los alimentos y crisis humanitarias cada vez más frecuentes. En este escenario, la respuesta a estos desastres se vuelve constante. Los sistemas humanitarios trabajan sin pausa intentando responder a emergencias cada vez más grandes. Pero existe un segundo escenario y es por eso que estamos aquí hoy. Existe un segundo escenario donde vivimos en un mundo donde limitamos el calentamiento global, donde transformamos nuestros sistemas energéticos, protegemos los ecosistemas y fortalecemos la resistencia de nuestras comunidades. En ese mundo, la respuesta a desastres no solo se reacciona ante las crisis, también se reduce a riesgos, se fortalece capacidades locales, se trabaja con soluciones basadas en la naturaleza y se construye resiliencia antes de que ocurra la próxima emergencia. Y América Latina tiene un papel fundamental en este camino, en una región con una enorme biodiversidad, con conocimiento comunitario profundo, con redes humanitarias fuertes y con una sociedad civil que ha demostrado una y otra vez su capacidad de organizar frente a la crisis. La pregunta, entonces, no es si el futuro será difícil. La pregunta es qué tipo de futuro elegimos construir, porque al final no solo estamos reaccionando a los desastres, estamos definiendo cómo queremos vivir en un planeta que está cambiando. Y este es el propósito de hoy, aprender de diferentes casos de éxito, cómo podemos responder ante estas crisis y ante la crisis climática en diferentes países. Y para mí es un honor estar con estos panelistas hoy que nos van a contar su experiencia y ver tantas caras conocidas en el público. Como podrán ver, ustedes pueden prender su cámara, entonces si quieren prender su cámara durante el webinar, la pueden tener prendida. Y también pueden irnos haciendo preguntas en el chat que vamos a ir respondiendo. Entonces, hagamos de este un espacio colaborativo y participativo y nos va a dar mucho gusto poder escucharlos y construir en conjunto. Es un honor para mí presentar a nuestra primera panelista, Liora. Liora Pupko es presidenta de Cadena México y es el punto focal de Esfera en México. Ella es mamá de dos hijos. Es licenciada en psicología con especialidad en neuropsicología y maestría en liderazgo en acción humanitaria internacional por la Universidad de Hebraica. Es especialista en psicología de la emergencia, crisis y desastres y cuenta con más de 12 años de experiencia en cadena, donde actualmente es presidenta. Es profesora y capacitadora en liderazgo en crisis y primeros auxilios psicológicos y dirige una empresa enfocada en experiencias educativas, liderazgo y bienestar organizacional, integrando empatía, resiliencia e innovación. Muchas gracias, Liora, y es un gusto poder escucharte. Hola, muchísimas gracias Raquel. Pues un gusto, colegas, por estar aquí. Yo les voy a empezar presentando qué es lo que hace Cadena. Cadena es el Comité de Ayuda a Desastres y Emergencias Nacionales. Ya como lo dijo Raquel, yo soy presidenta de Cadena México. Cadena México es punto focal de Esfera en México.
Así que pues les estaré presentando brevemente algunos de los conceptos importantes y sobre todo, muy importante, lecciones aprendidas que nos ha tocado vivir. Y pues bueno, vamos a empezar. Eh, Perfecto. Pues, ¿quiénes somos? Como ya les había dicho, nuestra misión a nivel nacional, porque Cadena también tiene oficinas a nivel internacional, pero a nivel nacional fungimos como brazo humanitario de las comunidades judías en el mundo para generar comunidades autónomas y resilientes. Esa es nuestra misión. Y nuestra visión es trabajar para aliviar el sufrimiento humano a través de la prevención, de la respuesta inmediata, de la ayuda mano a mano y así reducir la vulnerabilidad de las poblaciones que enfrentan desastres y crisis. Tenemos tres grandes pilares: ayudar, educar y difundir. Estos tres pilares nos permiten entender el foco de hacia dónde nos dirigimos y también poder apoyar de manera integral, respondiendo de manera inmediata cuando hay desastres y crisis humanitarias, formando, y esto es importantísimo, formando y promoviendo la corresponsabilidad de sembrar una actitud humanitaria y también de generar conciencia y sensibilidad. Les voy a presentar un video de lo que hacemos. Básicamente lo que hacemos tanto en México como a nivel internacional. Tenemos un equipo de búsqueda y rescate que se dedica a las primeras, antes de las 24 a 48 horas, a atender las emergencias. Nuestro equipo de profesionales, dentistas, doctoras, doctores y psicólogos. Pues bueno, me gustaría contarles a partir de lo que vivimos en México. Si tenemos colegas de México, van a saber lo que vivimos tras el huracán Otis. Me gustaría, voy a tratar de ser muy breve para no perder mucho tiempo, pero me gustaría contarles un poco de las lecciones aprendidas y también cómo desde Cadena, siendo punto focal de Esfera en México, tenemos que responder a través de esos estándares. Entonces, una de las cosas que aprendimos es que, y Otis, voy a dar un poquito de contexto, pero Otis fue un huracán que fue un huracán atípico que se convirtió, perdón, un segundito, fue un huracán atípico que se convirtió en huracán categoría 5 en horas. Así que una de las cosas que tuvimos que, perdón, dejé de compartir, pero ahorita voy a volver a compartir. Una de las cosas que tuvimos que vivir por el huracán Otis fue aprender a responder con una velocidad que no teníamos en ese momento, no teníamos conciencia de que en ese momento se iba a convertir de un huracán, bueno, nosotros monitoreando el fenómeno se iba a convertir en un huracán categoría 5. Perdónenme que no sé por qué estoy teniendo dificultades, se me descompartió. No sé si alguien intentó compartir al mismo tiempo, pero denme un segundito que lo resolvemos. Sí, avísame si necesitas ayuda, no te preocupes. Sí. Bueno, Espérenme otra vez, ¿eh?
Sí, en lo aquí que con Liora los nos comparte, si ustedes estuvieron en México durante el huracán Otis, nos pueden poner en el chat porque va a ser muy interesante saber quién estuvo por acá y ya estamos con la presentación de nuevo. Listo, se logró. Aprender a vivir de las dificultades. Muy bien, pues entonces lo que nosotros tuvimos que aprender, una de las lecciones aprendidas por el huracán Otis, fue cómo tenemos que aprender a valorar que estos fenómenos van a empezar a ser atípicos y que la respuesta, la calidad de la respuesta no puede perder los estándares de calidad. Esto es bien importante. A pesar de que estos huracanes, estos fenómenos van a ser fenómenos atípicos, no podemos perder, a pesar de que vamos a tener que responder con mayor velocidad, vamos a tener que mantener nuestros estándares de calidad. Otra de las lecciones aprendidas que tuvimos tras el huracán Otis es que estas acciones inmediatas se tienen que basar en principios mínimos, como nosotros tuvimos que priorizar el agua segura, tuvimos que priorizar alimentos y refugio digno desde el inicio. Otra de las cosas que tuvimos que aprender es cómo tenemos que llegar más allá de entregar ayuda. Es que nuestra atención, nuestra asistencia se basa en el principio de dignidad por medio de una distribución segura, un trato respetuoso y la priorización de grupos vulnerables, entendiendo que estamos trabajando en contextos de crisis. Tenemos que aprender a sobrellevar estos momentos para priorizar a nuestros grupos vulnerables a pesar de que estemos viviendo en crisis. Así que estas acciones inmediatas tienen que basarse en estos principios y esto fue una de las cosas que nosotros aprendimos y que hicimos. El punto número 3 es que estábamos hablando de una infraestructura destruida, de difícil acceso a comunidades, con falta de datos confiables. Esto era bien importante porque tuvimos que trabajar dentro de este caos. Pero una de las cosas que nosotros aprendimos y que queríamos compartirles acá es la importancia de las evaluaciones rápidas, pero sistemáticas. Cómo se tiene que hacer a través del uso de observación directa de los aliados locales. Estos aliados locales son claves para que nuestra distribución, la seguridad y la colaboración con otras ONG se pueda dar de manera exitosa. Esto es importantísimo, ya que nos permite en un momento de crisis, y en un contexto de crisis, poder colaborar para que, como bien yo les digo antes de salir a campo, no hagamos un despliegue masivo caótico, sino que más bien podamos enfocarnos en este apoyo coordinado de ONGs, pero siempre basado también, esto es muy importante, si ya reconocemos que el acceso a las comunidades puede ser difícil y que la falta de datos confiables va a estar presente, pues como nosotros como organizaciones de la sociedad civil nos tenemos que poner de acuerdo y tenemos que colaborar y cooperar entre nosotros para que esta ayuda de calidad y con los principios mínimos pueda llegar a las comunidades de manera eficaz. Eh, y les dejo una frase. Los estándares protegen la dignidad. Esto es bien importante. Sí, la velocidad va a salvar vidas y es algo en donde nos tenemos que enfocar, pero los estándares son los que van a proteger la dignidad. Otro de los puntos que nosotros en cadena vivimos tras el huracán Otis es esta participación comunitaria, uy, perdónenme, en la que queremos también construir resiliencia. Es el principio que nosotros sabemos en Esfera Build Back Better. Una de las cosas importantes es que a pesar de que estamos respondiendo en este contexto de crisis y que estamos teniendo una respuesta inmediata con acciones inmediatas, también tenemos que reconocer que ya desde ese principio estamos construyendo resiliencia y tenemos que reconocer la resiliencia natural de las comunidades para que en este caos también se pueda enfocar en la resiliencia comunitaria. Es decir, no nada más llegamos y damos algún paquete de alimentos, sino que se reconoce no nada más cómo se tiene que dar este paquete de alimento, en qué contexto,
cuáles son los principios básicos, ¿no? Los estándares mínimos para dar este paquete de alimentos, sino cómo vamos a promover, cómo vamos a colaborar en esta comunidad para que se promueva y se construya la resiliencia. Otro de los puntos y lecciones aprendidas es la participación y la rendición de cuentas, cómo es importantísimo incluir a la comunidad en las decisiones. Nosotros decimos en Cadena, para hacer el bien hay que hacerlo bien, y esto es importante. Es cómo vamos a incluir a las comunidades en esta toma de decisiones, cómo van a ser partícipes de su propio proceso de recuperación y escuchar las necesidades reales, o sea, no asumir lo que las comunidades están necesitando o van a necesitar, sino que se pueda escuchar cuáles son las necesidades, que se pueda tener este intercambio, entendiendo que estamos en un contexto, evidentemente, y por eso me gusta poner el ejemplo del huracán Otis, porque a pesar de que fue un huracán atípico, como ya lo mencioné, y en un contexto de crisis en el que a todas y todos nos agarró pues un poco de bajada. Si bien esto sucedió, también tenemos que escuchar y tenemos que darnos este tiempo de escuchar las necesidades reales de las comunidades y con todo lo que este esfuerzo implica. Y la coordinación para mí es un principio básico, básico, básico. La coordinación, evitar duplicidades y vacíos. Una de las cosas que nosotros aprendimos en este contexto es que si bien múltiples actores llegaban al mismo tiempo, pues muchas de las zonas estaban sobreatendidas y otras zonas estaban completamente olvidadas. Así que esto es importante, como tenemos una obligación, todas las organizaciones de la sociedad civil tenemos una misión, y entendiendo que todas tenemos una misión y que tenemos nuestros objetivos bien claros y bien marcados desde el principio, pues tenemos que entender cómo trabajar de la mano dentro de los, y no lo digo yo, de los objetivos del desarrollo sostenible. Ahí está, tenemos que aprender a hacer alianzas, tenemos que aprender a coordinarnos, evitar este tipo de duplicidades, porque tenemos que entender que estamos trabajando para la gente y por la gente. Nuestra obligación es la gente que nos necesita y no nuestros propios estatutos, entendiendo que son importantes y entendiendo todo lo que implica detrás de una organización, pero esto es muy importante. Y cómo tuvimos en Otis y cómo aprendimos a través de Otis, pues tener acciones alineadas por sectores. En México no tenemos como tal el modelo de clústeres, pero tenemos sectores y tenemos mesas de coordinación que básicamente atienden a este mismo principio, aunque no son clústeres como tal, pero sí son mesas de coordinación en el que se tiene que tener un intercambio de información, en el que tenemos objetivos claros, en el que las organizaciones, ¿qué es lo que pudimos hacer en ese momento? Pues organizarnos de acuerdo a la atención que íbamos a dar. Y pues el mensaje que mandábamos a todas las organizaciones de la sociedad civil es que no era un tema de burocracia, es salvar vidas con los mismos recursos, e incluso si pudiésemos colaborar en el futuro mejor, pues evidentemente los recursos nos van a servir para ayudar a más y más y más personas. Para irme un poco al objetivo y a los objetivos que nos competen en esta sesión, sí me gustaría hablar un poco de la adaptación climática, qué es lo que aprendimos después del huracán Otis y en esta respuesta al huracán, tras el huracán Otis, es que los eventos van a ser extremos, van a ser más intensos, menos predecibles, en que las temporalidades van a estar más extendidas. Nosotros en Cadena tenemos monitoreo por temporalidades, ya sabemos aproximadamente cuándo van a ser las temporalidades, qué fenómenos van a darse en qué temporalidades. Sin embargo, si antes una temporalidad, por ejemplo, teníamos la época, vamos a poner ahora, tenemos calor e incendios en México y se terminaban más o menos junio, pues ahora los huracanes están empezando en mayo, junio, y se nos están empezando a extender estas temporalidades, lo que nos tiene que llevar a entender que el enfoque de las acciones tiene que ser un enfoque de anticipación y prevención.
no nada más que la población va a estar más, más afectada o va a haber mayor población afectada, sino que tenemos que enfocarnos en que la gente que está en las comunidades tiene que estar bien capacitada para que sean estas personas los first responders, los primeros respondedores. Ellos nos van a ayudar a que, a pesar de que nosotros ya tenemos una temporalidad más o menos marcada, la gente de las comunidades es quien va a estar preparada y por eso es que nosotros en Cadena estamos enfocándonos en eso, en acciones de anticipación y prevención. Eh, Otro de las lecciones aprendidas que tenemos que reconocer es que estas crisis van a ser crisis repetidas y esto va a llevar a desgaste. La misma población que vivió, una parte de la población que vivió el huracán Otis, también vivió el huracán John. Y esto hace que las crisis sean más fuertes para la gente y el desgaste sea mucho mayor. Y ojo, no nada más en las poblaciones que están afectadas, sino también en la gente de las organizaciones de la sociedad civil, en los profesionistas, en el voluntariado, también va a haber un desgaste y esto es muy importante para cuidarlo. Tenemos que adaptar nuestra logística a escenarios más extremos. Esto sin duda nos enseñó Otis, cómo tenemos que llegar lo antes posible para ayudar a la gente que más lo necesita, pero entendiendo que los escenarios van a ser más extremos y tenemos que preverlo. Otra lección aprendida es la flexibilidad programática. Sabemos que es lo que les comentaba. Sabemos que ya tenemos objetivos y que tenemos temporalidades, pero, y sin embargo, necesitamos tener muchísima flexibilidad y eso lo aprendimos y hemos tratado de mejorar en ese sentido, en que la flexibilidad en nuestros programas, en nuestros proyectos, tiene que ser aún mayor para saber que nos vamos a tener que adaptar a las situaciones y a los contextos que vamos a tener que enfrentar. Y me gustaría terminar brevemente invitándoles también a que busquen en la página de Esfera. Rack, no sé si les podemos poner en el chat, si no ahorita yo se los pongo en el chat, la traducción de soluciones basadas en la naturaleza que Cadena México apoyó a hacer al español. Por favor, busquen estas soluciones basadas en la naturaleza. Básicamente lo que se trata de promover es que estas acciones protejan, restauren y gestionen de manera sostenible los ecosistemas. No nada más se trata de apoyar, sino que se puede apoyar de manera consciente con nuestro ecosistema también, de manera que también puedan aumentar la resiliencia y la capacidad para abordar los desafíos enfrentados. Y pues bueno, ya hasta aquí se terminaría mi participación. Esto fue un poco de las lecciones aprendidas que tuvimos tras el huracán Otis desde Cadena México. Muchas gracias, Liora. Y pues sí, los que estuvimos en México sabemos que el huracán Otis fue un gran reto para la sociedad civil, un gran reto para el gobierno y un gran reto para las organizaciones por cómo fue, pero también algo que ha transformado nuestro país y la respuesta humanitaria en él. A partir de ahí, todas estas lecciones aprendidas se ha visto cómo se ha modificado el contexto humanitario. Entonces, gracias por compartirlo hoy con nosotros. Recordarles que si tienen alguna pregunta la pueden poner en el chat Por favor. y las vamos a ir respondiendo al final de la sesión. Y con esto nos vamos desde México, nos vamos hasta Argentina. En Argentina hoy tenemos la presencia de Norma Beatriz Corral Ibarra. Ella es presidenta de Fundación del Alto y punto focal de Esfera en Argentina. Es magíster en cooperación internacional y ayuda humanitaria. Es impulsora e instructora de Esfera, especialista en gestión de riesgos de desastre y referente en intervención comunitaria territorial en el norte argentino. Beatriz, gracias por acompañarnos el día de hoy y qué gusto escucharte. La palabra es tuya. Bueno, muchísimas gracias. Buenos días a todos, a todas. Estoy viendo la presencia acá en esta reunión de muchas personas conocidas, amigas. Me da mucha gratificación poder compartir este espacio de un interés tan grande donde a veces cuando tenemos que presentar algo en estas ocasiones,
son tantos los temas, son tantos los aprendizajes, los hallazgos, que no sabemos por dónde comenzar con tantas soluciones que demanda el territorio y con tantos aprendizajes como el que compartió Liora, a quien agradezco profundamente su experiencia compartida. Y bueno, yo desde Fundación del Alto, como bien dijo Raquel, me toca llevar adelante la gestión de esta institución con base territorial, con base local. Somos una institución que nacimos en el territorio y para el territorio. Nuestra misión está centrada en el amor hacia las personas para que a partir de ese afecto, un amor que no es solamente afectivo, emocional, sino científico, y bueno, Liora debe saber bastante de esto, que cómo el amor hacia las personas nos impulsa para transformar muchísimas cosas dentro de territorios sufridos, territorios con altísima vulnerabilidad, pero con un conocimiento impresionante. Y hoy yo voy a compartir con ustedes, elegido, compartir lecciones aprendidas basadas desde, más que nada, desde un proceso de preparación para la respuesta y fortalecimiento de la coordinación. Muy bien, estoy tomando un poco de todo lo que dijo Raquel, lo que dijo Liora. El tema de la coordinación es crucial porque podemos contar con estándares excelentes, podemos contar con protocolos pero muy completos, pero si no tenemos una buena coordinación, la vida se nos escapa de las manos. Muchas vidas pueden perderse y no solo las vidas, sino los medios de vida también. Lo más importante de todo es fortalecer en el momento de la preparación la coordinación, mejorar e incrementar las capacidades locales. Yo voy a compartir lo que ustedes me dicen, por favor. Listo, ya la vemos, Beatriz. Bien. Bueno, la Fundación del Alto, como les decía, es una fundación que es nacida en el territorio y en el día de hoy hemos escogido al menos tres lecciones aprendidas que tienen que ver con principalmente lo que está pasando, que decía Raquel en la introducción. La primera lección aprendida es que la crisis ya está aquí, no es futura. ¿Y cómo nosotros aprendimos esta lección? Y aprendimos esta lección porque Argentina, en materia de desastres climáticos, como en toda Latinoamérica, pero me voy a referir a la Argentina, tenemos números. Los números, si bien es cierto, las vidas perdidas en 2024 y 2025 pueden ser no tan significativas para muchos. Una vida que se pierda para nosotros es significativa, pero sí existen pérdidas de los medios de vida que hacen de que la gente se vuelva más vulnerable. Según los reportes del INDEC, que es el Instituto Nacional de Estadística y Censo, el Servicio Meteorológico Nacional, Greenpeace, que es una institución que ustedes ya la deben conocer, Infobae, que es una empresa de información que no tiene ninguna inclinación política, y Mongabay, que está llevando muy adelante, muy de cerca, todos los eventos climáticos que afectan a la biodiversidad. Informan que hay al menos 1.400 millones de dólares de pérdidas al año, por cada año. Estamos hablando solamente el periodo de 2024 y 2025. Al día de la fecha, acá en la provincia de Salta, donde vivo yo,
tenemos 60 municipios, de los cuales 36 de ellos en este momento y en esta hora que estoy reunida con ustedes están sufriendo terriblemente por las inundaciones en lugares increíbles que antes jamás se vio. En diciembre, mientras nosotros estábamos con una temperatura de más de 35 grados, acá muy cerca de nosotros, en una zona que se llama San Antonio Los Cobres, la gente estaba celebrando la Navidad con nieve. Eso es absolutamente increíble y eso obviamente habla de que la crisis ya está aquí. Tenemos 437.000 hectáreas quemadas, hectáreas de bosque nativo en diferentes lugares. Tenemos 145.000 desplazados por eventos climáticos desde el 2013 al 2023 que todavía no han podido reubicarse y no han podido reconstruir su vida. Tenemos 16 provincias con alerta roja ígnea. El año pasado fue increíble todo lo que se vivió. Yo había pensado elegir algunas imágenes, pero prefiero trabajar con los números, que es lo que nos hace tomar conciencia. Igualmente, esta diapositiva va a quedar, seguramente la van a compartir. Y tenemos como algunas provincias, no solamente Buenos Aires, Bahía Blanca, que fue un evento terrible, 18 muertos, 400 milímetros en 8 horas, 5.000 hogares, hospitales evacuados. Bueno, esto no es el futuro, esto es hoy. Esa es la primera lección. Cuando nosotros hablamos del marco de Sendai y decimos que una de las prioridades es poder conocer el riesgo, poder discernir qué es el riesgo y cuando vamos a las comunidades poder interpretar qué es el riesgo. Bueno, en este momento, la crisis climática ha puesto en riesgo a todo el planeta y Argentina no está exenta de eso. Entonces, la primera lección aprendida estando en el territorio es que la crisis ya está aquí, no es futura. Argentina también ha tenido los fenómenos ENOS, que han sido el niño y la niña, que han profundizado estas pérdidas, que han profundizado el dolor en la humanidad, que ha hecho sentir su presencia con la pérdida de muchos bienes y con la pérdida de muchos espacios que son súper esenciales para la vida, como ecosistema en el Gran Chaco, como ecosistema de la Yunga. Ha sido terriblemente afectada, especialmente por los incendios que ustedes deben haber escuchado en las noticias, que hasta hace poco La Pampa estaba sufriendo incendios, hasta ahora 169.000 hectáreas quemadas. Esto es la primera lección. La segunda lección, donde me quiero quedar un poco más, es la desigualdad está antes que el desastre, porque la desigualdad es el verdadero desastre. Nosotros hablamos de desigualdad y ya se está haciendo como normal, espero que nunca sea normal, por lo menos para todos los que estamos aquí. La desigualdad está antes que el desastre. Acá vemos a Romanda, fíjense en ustedes cómo ella hace para adaptarse a la crisis climática. Esto es en Rivadavia, Banda Sur. Romanda está tratando, ella es una mujer indígena wichí. Normalmente los indígenas wichí son recolectores, no son agricultores. Sin embargo, Romanda está en un cerco cultivando o tratando de generar la posibilidad de contar con alimentos. Alimentos que no son de su cultura, alimentos que nunca jamás ella ha cultivado, porque la etnia wichí es recolectora. Entonces, tengamos en cuenta
que la crisis climática no afecta a todos por igual. Acá Romanda también está intentando tener un sistema de riego porque en esa zona hay estrés hídrico, se dan las dos situaciones en manera simultánea. En el mismo momento que está desbordando el río, hoy, por ejemplo, está desbordando el río porque está lloviendo en Bolivia, pero también a la vez hay sequía extrema. Así como Romanda, también está Aldana. Aldana es una mujer que antes, ahí en Rivadavia, hacen 45, 48 grados, que es lo más normal del mundo en el verano. Sin embargo, fíjense en ustedes cómo ella está haciendo un sistema de protección para evitar el estrés solar por sobrecalentamiento del sol sobre su cultivo. Ella también es wichí, ellos viven de la recolección de alimentos del monte chaqueño. Ellas están aprendiendo a comer acelga, están aprendiendo a comer productos que para nosotros es muy normal. Ellos eh, tienen que enfrentar dos cosas a la vez, además de la crisis, aprender a vivir en esa crisis de una forma que no está incorporada en su cultura. Las mujeres indígenas no son víctimas del clima, son víctimas de un sistema que la dejó sin opciones antes de que llegue la sequía. También tenemos otra mujer o mujeres, Mirta y Susana. Bueno, están haciendo prácticamente lo mismo, construyendo medias sombras con soluciones basadas en la naturaleza, como decía Liora. Ellas no aparecen en las estadísticas. Los registros de afectados no están desagregados por género ni por etnia. Sus pérdidas, semillas, animales, tejidos, saberes, no tienen categoría en los formularios. Y hablando de la desigualdad y de todo lo que impacta en el territorio, yo quiero contarles que se están haciendo investigaciones porque existen escenarios de riesgo en la zona principalmente andina, no acá en el Chaco, que las mujeres a través de sus tejidos y de las fibras de los naturales de animales como la lana de oveja, la llama, la vicuña, tienen tejidos que por la calidad de la fibra pueden anticipar lo que va a pasar con el clima en mediano plazo, pero también tienen registros históricos. Todos aquellos que viven en zona andina, les invito a que inicien una investigación de cómo los tejidos andinos de las mujeres son escenarios de riesgo y cuentan historias de los desastres más grandes que ellos han tenido que vivir. Ese conocimiento no está registrado normalmente ni siquiera la academia los tiene como para compartir. Entonces, el territorio y la desigualdad, nosotros tomamos muchísimos conocimientos que nos enriquecen para saber qué hacer, pues ellos ya saben qué hacer en muchos casos, pero no se está tomando en cuenta ese conocimiento. Los medios de vida de los pueblos originarios también permanecen invisibles. Esta es una lección aprendida tremenda. Nosotros no tenemos en cuenta la pesca, la recolección, el tejido, el conocimiento medicinal. No tiene categoría en los formularios de daño, en los EDAN que se hacen. Yo les invito, por favor, a todos ustedes que empecemos a hacer incidencia para que estas cosas también se puedan cuantificar como pérdidas o se puedan cuantificar al momento de la planificación de la preparación. Normalmente se cuentan las cabezas de ganado, pero no los saberes perdidos, no las lenguas amenazadas, no los sitios sagrados y destruidos. Actualmente tenemos por desplazamiento climático, acá en la provincia de Salta tenemos 11 etnias, 2 de las cuales están en proceso de extinción.
y eso es una pérdida muy significativa. Entonces, la segunda lección aprendida es que la desigualdad está antes que el desastre. Para seguir a la tercera lección aprendida, que para mí y para nuestro equipo ha sido la más significativa, es que el territorio nos necesita, pero no llegamos para enseñar, llegamos para escuchar. Hemos tenido el gran beneficio de que gente de ECO llegue hasta el territorio, genere este tipo de encuentros para escuchar las necesidades de las mujeres y para poder a partir de allí planificar y mejorar también muchos de los conceptos o de los enfoques respecto a el financiamiento local. El territorio nos necesita, no llegamos a enseñar, llegamos a escuchar, pero también llegamos a aprender. Aquí estamos aprendiendo de alguien local que nos muestra cuál es su manera de medir los niveles de inundación y a partir de ahí saber qué especies van a volver en 2 meses, en 5 meses o directamente no van a volver más. Eso es un aprendizaje del territorio. Lo próximo es que el territorio nos necesita, no llegamos a enseñar, llegamos a escuchar, llegamos a aprender, pero también llegamos a contribuir. Aquí estas instituciones, estas mujeres, estas instituciones de la comunidad, que son comunidades indígenas, conocen cuáles son los riesgos que viven, pero no sabían identificarlo de una manera más organizada como al menos necesita una defensa civil. Entonces ellos aprendieron a cómo ordenar en un mapa de riesgo, de acuerdo a su cosmovisión, de acuerdo a su gobierno, cómo ellos tienen que organizarse para el desplazamiento, para la evacuación, sus vías de escape. Un conocimiento que tiene que ver con la gobernanza local, que tiene que ver con fortalecer esa gobernanza y que tiene que ver con fortalecer también la coordinación en un contexto de preparación. Otro de los, el mismo aprendizaje de que estamos en el territorio, no sé qué ha pasado, ahí está, que el territorio nos necesita, pero no llegamos a enseñar, llegamos a escuchar, a aprender, a contribuir y a visibilizar lo que el territorio grita. Estos son los caminos, como una muestra muy, muy decente de todo lo demás que hemos visto. Estos son los caminos, este puente queda debajo del agua cuando se desborda el río Bermejo. Esto es imposible de que las comunidades puedan pasar. Este río, este madrejón, se hace navegable a la hora del desborde del río Bermejo. Imagínense mujeres embarazadas que están de este lado. Imagínense, no hay clases. Los niños vuelven a la escuela en mayo, en junio, porque no hay posibilidad de que pueda acceder ni el médico, ni la enfermera, ni el docente que va a dar clase. Entonces, el territorio nos necesita. Claro que nos necesita, pero pensemos bien cómo nosotros vamos a trabajar con el territorio. Les voy a mostrar un video de nuestro trabajo. En el proyecto Gran Chaco Resiliente trabajamos junto a las comunidades indígenas presentes en la cuenca del río Bermejo de Argentina para fortalecer sus capacidades de preparación y respuesta ante eventos climáticos extremos. Junto a los distintos niveles del Estado, impulsamos un abordaje integral orientado a reducir la vulnerabilidad de las comunidades, con un enfoque intercultural de género y de derechos de las infancias. Fomentamos la organización de las comunidades y la coordinación entre instituciones gubernamentales
para enfrentar las amenazas socioambientales producto del cambio climático y promover derechos como el acceso a la salud, a la educación, al agua segura y a la nutrición adecuada. Brindamos apoyo técnico, capacitación y equipamiento. Fortalecemos especialmente a las redes de mujeres indígenas, instituciones educativas y de cuidado de la primera infancia. Más de 23.000 habitantes de comunidades rurales de Salta, Formosa y Chaco están siendo alcanzadas y alcanzados por los sistemas de alerta temprana comunitarios impulsados por el proyecto Gran Chaco Resiliente. Seguimos avanzando por más organización, resiliencia y bienestar de los pueblos. Bueno, nosotros como experiencia también queremos contarles que hemos tenido desde el 2020 dos proyectos financiados por ECO, la Agencia de Ayuda Humanitaria de la Unión Europea, en un consorcio liderado por el CISP, que es una institución italiana, CISPA, que es una institución argentina, y Fundación del Alto desde el lado del territorio. ¿Qué se ha logrado? Como primera vez en el territorio se ha trabajado la gobernanza, se ha trabajado en Salta, Chaco, en Formosa. Se ha fortalecido la gobernanza en los 3 niveles, a nivel municipal, provincial, nacional. 17 gobiernos locales han podido reformular sus protocolos. Las 3 provincias están fortalecidas en materia de coordinación. Las comunidades indígenas han quedado organizadas, 135 comunidades organizadas. Cada una de esas comunidades cuenta con su comité operativo de emergencia comunitaria, con sus protocolos, con el área de mujer que se instaló dentro de su comunidad, cosa que ha sido bastante difícil, pero se ha logrado. Tenemos 34 nodos de la red regional del Gran Chaco Argentino. Estos nodos de comunidades indígenas representan a todas las otras comunidades en los ámbitos, en los foros de toma de decisión. Una red de 200 mujeres indígenas de las 3 provincias, de diferentes etnias, que ellas hablan ahora de la gestión del riesgo de desastre, conocen cómo deben organizarse, cuentan con mapa de riesgo comunitario propio, protocolos con estándares esferas adaptados a su contexto, integración cultural y cosmovisión operativa, integrando al sistema de alerta temprana de la Cuenca del Bermejo. Estas mujeres indígenas organizadas cuentan con protocolos propios para poder protegerse en los momentos de emergencia, con prevención de abusos, prevención de violencias. Se ha trabajado en el territorio en cada una de las comunidades, yendo presencialmente, permaneciendo con equipos que viven en el territorio. Los estándares EFERA, ustedes van a ver esta foto, bueno, esto es en una escuela, ahí estuvimos trabajando, formando también a los docentes y bilingües para que ellos puedan ayudarnos a traducir los estándares de EFERA, que lo tuvimos que adecuar a la cultura de cada etnia. Acá en espacios comunes, en espacios abiertos, se trabaja porque el calor es imposible y además siempre se debe de presentar a los caciques y a las mujeres lideresas antes de poder empezar a trabajar con la comunidad. Los derechos indígenas, nosotros trabajamos con pueblos indígenas desde nuestro nacimiento y siempre cumplimos con la consulta previa informada, que es un derecho esencial. Los municipios integran, 17 municipios integran los estándares de EFERA en su protocolo.
Y lo más maravilloso que ustedes pueden revisar es que el Plan Nacional de Gestión de Riesgo de Desastre integra el enfoque de derechos, géneros y pueblos indígenas, integrando la Carta Humanitaria y los principios de protección. También hemos podido trabajar con la academia. Dos universidades, la Universidad Nacional de Salta, la Universidad Nacional de San Martín, han dictado 3 cortes universitarias de gestión de riesgo de desastre local. Ellos integran en las currículas los estándares EFERA, han participado aproximadamente 600 participantes. Estos estándares están adaptados al contexto, la cultura, la cosmovisión de las comunidades y han tenido acceso los líderes comunitarios dentro de la formación superior. Eso es enorme para nosotros porque siempre las poblaciones indígenas siempre se deja para el último y muy pocas veces son consultadas. Entonces, como para graficar y poder retomar esto entre las lecciones aprendidas más importantes, nosotros aprendimos de que la crisis ya está aquí, no es futura. La desigualdad está antes que el desastre, porque la desigualdad es el verdadero desastre. Y el territorio nos necesita, solo que nosotros no llegamos a enseñar, llegamos a escuchar, a aprender, a contribuir y a visibilizar. Y como propuesta final, y esto ya de parte mía personal, quiero proponer... Ay, parece que no quiere que diga algo personal. Quiero proponer la redefinición del concepto de sostenibilidad. Este concepto de que la sostenibilidad es la capacidad de satisfacer nuestras necesidades del presente sin comprometer los recursos y el bienestar de las generaciones futuras, que ha sido establecida en Naciones Unidas en 1987, ya no es pertinente. Ya hay 6 de los límites climáticos, de los 9, que ya se han superado. Los límites de la Tierra, los 9 límites, 6 de ellos ya se han superado. Entonces, mi propuesta de redefinición, por supuesto, tiene un fundamento técnico y científico, es que la sostenibilidad es la capacidad inteligente de preservar y proteger con austeridad política y proporcionalidad la supervivencia de la especie humana y sus medios de vida esenciales en este planeta, que le ha puesto punto final a la desigualdad de beneficios entre la humanidad y la naturaleza y al destrato histórico de ambas. Ese es mi mensaje de hoy. Ojalá que pueda servir de algo y que ha sido un gusto para mí compartir con ustedes esta instancia, este momento. Muchas gracias, Beatriz, por llevarnos a un viaje por estas comunidades en Argentina y compartirnos lecciones tan valiosas, compartirnos la historia de Mirta, de Susana y de otras mujeres y todo lo que están aprendiendo, porque creo que esto puede ir hacia los otros territorios. Igual, si tienen preguntas, dudas, comentarios, escríbanlos en el chat. Y con esto, pues vamos cerca de Argentina, vamos hacia Brasil con Ricardo Treno. Ricardo es facilitador con 6 años de experiencia en las normas humanitarias Esfera y es entrenador listado desde el 2023. Ha impartido cursos en línea y presenciales a trabajadores humanitarios, estudiantes y voluntarios. Desde el 2017 ha trabajado en terreno en crisis humanitarias, como Grecia, Líbano, Angola y Roraima en Brasil, combinando su experiencia formativa con la acción humanitaria directa. Ricardo, es un gusto escucharte y la palabra es tuya. Muchas gracias, Raquel. Buenos días, buenas tardes a todos y todas. Veo aquí bastantes nombres conocidos. Digo nombres porque no veo las caras, entonces veo nombres conocidos, ¿no? De varias personas con que ya tuve oportunidad de compartir en cursos en algunos momentos. Muchas gracias por estar acá. Entonces, voy a intentar aquí quedar con mis 10 minutos.
yo quería compartir con ustedes unas lecciones, algunas experiencias que tuvimos. La Fraternidad Misiones Humanitarias, como Raquel dijo, es punto focal de las normas, tanto en Brasil como en Portugal, y ya desarrolló algunas intervenciones, algunas respuestas humanitarias desde 2011, y la presencia de las normas Esfera nos dio una robustez y una capacidad de respuesta y recursos que antes no teníamos. En el territorio brasileño ya tuvimos varias oportunidades, ¿no?, de respuesta, y yo quería compartir lo que pasó en una de esas respuestas, justamente en Bahía, ¿no?, en el estado de Bahía. El 24 de diciembre de 2021, no tanto tiempo, fuertes lluvias azotaron a la región sur del estado de Bahía, en Brasil, provocando varias inundaciones en distintos puntos de la región, con aproximadamente 800.000 personas que se vieron afectadas en 174 municipios. Es un territorio bastante vasto. Los servidores humanitarios de la Fraternidad Misiones Humanitarias llegamos allá. Yo no estaba en ese grupo particular, me quedé a distancia, estaba en otra respuesta. Y claro, nos encontramos con un escenario en el inicio, ya en la primera visita de diagnóstico, nos encontramos con un escenario donde, como Beatriz nos dijo, la gente no escuchó la comunidad, ¿no? Entonces vimos una respuesta que se estaba intentando coordinar, ya intentando aplicar mucho conocimiento que habían ya recibido por experiencia propia la Defensa Civil y el ejército brasileño, que ya habían recibido desde su intervención en el norte de Brasil, en Roraima, con la crisis migratoria venezolana. Pero había, ¿no? Las agencias locales no estaban preparadas para esa situación. Entonces los ejemplos típicos de no escuchar a la población, como distribuir comida, pero la gente no tenía ni nevera donde almacenar la comida, ni casa, ni cocina donde cocinar. Entonces, esas típicos desencuentros de no ir primero a escuchar la población, de no aprender cuál es la verdadera necesidad, los encontramos bastante ya en la entrada, ¿no?, ya en la visita de diagnóstico. Entonces, cuando se preparó la respuesta con un pequeño grupo, una pequeña equipa, ya fue de acuerdo a aquello que fue constatado que podría ser hecho, y con los sectores de intervención que la Fraternidad Misiones ya cuenta, ¿no? Entonces, a pesar de que tuvimos algunas diferentes intervenciones, yo quería juntarlas sobre la norma de la salud mental, porque creo que, considerando ese prisma, fue el cuerpo, ¿no?, de nuestras intervenciones tocaron ahí. Aunque no fuera el blanco, ¿no?, el algo principal, de una forma u otra nuestra respuesta con la comunidad tocó ahí. En el capítulo de la seguridad mental, de la salud mental, nos encontramos con esta pirámide donde vemos que los servicios especializados para la salud mental, ¿no?, los técnicos especializados, están en la cumbre, pero también significa que son en menor número. Una cantidad de abordajes puede ser llevada a cabo en el ámbito de la salud mental, ¿no? Los dispositivos de apoyo específicos no especializados, como la educación en situaciones de emergencia, ¿no?, las normas CINE, y pedagogía volcada a la superación del trauma, el fortalecimiento de los dispositivos de apoyo comunitarios y familiares, y consideraciones generales sociales, ¿no? Nosotros nos enfocamos en los tres primeros de esa pirámide, y con ustedes quería compartir algunas experiencias que tuvimos. Yo trabajo más con imágenes, no tanto con números, ¿no? Es más mi abordaje. Entonces, al llegar ahí, ya con esos contactos previos, los equipos fueron divididos en varias acciones. Nuestros psicólogos especializados llevaron a cabo la escucha activa con la comunidad, psicología de luto, muy necesaria. Al mismo tiempo, el restante del equipo desarrolló mutirones, que son esos esfuerzos colectivos junto a la comunidad para llevar a cabo varias acciones de forma colectiva, gratuita, sin remuneración, y que visaba tener algún cuidado no técnico, tanto en las habitaciones que estaban tremendamente afectadas, como en las huertas, los cultivos que eran el sustento de esas comunidades. Una parte, como ya os imagináis, las comunidades más vulnerables, los barrios de periferia, siempre son los más afectados por estas situaciones. Entonces eran poblaciones ya vulnerables,
ya socialmente vulnerables, a las cuales se añadió una camada de crisis humanitaria. Entonces ya era un grupo vulnerable que se vio en esa situación. Y mediante las escuchas de las psicólogas y las ruedas de conversa con las comunidades, los liderazgos, nos encontramos con el profundo choque, el profundo impacto que tuvo para esas poblaciones ese hecho de que trabajaron décadas para tener su casa, tener su plantío, tener su propiedad y en una cuestión de minutos lo perdieron todo. Las lluvias no habían de todo parado, ¿no? El nivel del río seguía alto, como se puede ver en algunas imágenes, y el impacto psicológico, ¿no?, de esa situación fue fuerte en esas comunidades. Algunas aún no habían recuperado sus familiares que habían desaparecido. Encontramos de todo. Entonces, tanto la presencia del equipo psicológico de psicología técnico como algunos momentos con la psicología del trauma, ¿no? La pedagogía de emergencia fueron muy bien recibidos. Esas ruedas de conversa nos permitieron identificar las necesidades de la comunidad, de cómo la creación de la resiliencia y el fortalecimiento de los vínculos comunitarios, como nos enseña la norma humanitaria esencial, eran absolutamente esenciales. Entonces, a pesar de que nuestros mutilones en las huertas, en las casas, tenían un abordaje técnico, no tenían una aspiración de realmente limpiar las habitaciones, que las personas pudieran tener un lugar donde estar, donde retornar, donde preparar el alimento. Vimos que el impacto, ¿no?, para su resiliencia psicológica fue lo más importante. Esos momentos de escucha, de compartir, de estar junto al equipo, que como dijo Beatriz, fuimos a escuchar, no a enseñar, fuimos a construir con ellos. Ahí él fue mucho más impactante, fue mucho más fuerte. Ese momento grupal ha contribuido más para la creación de una resiliencia en la comunidad de lo que simplemente llegar, implementar un programa, salir y chao. Entonces, ese momento de escuchar, de estar con ellos, de identificar sus necesidades, para nosotros fue de los puntos más importantes. Claro que no fue fácil. Los lugares donde para llevar a cabo esas iniciativas eran precarios. Como están viendo, estamos realizando escucha activa junto al río. Había mucha dificultad, ¿no?, porque era aún muy reciente toda esa situación. Reconocemos que hay una dificultad de enganchar a algunos miembros de la comunidad, sobre todo los adolescentes masculinos y los hombres ya adultos, porque estaban ellos mismos en otras acciones para recuperar sus habitaciones y porque hay un cierto prejuicio de no necesitar de apoyo psicológico, ¿no? Del papel del hombre en la sociedad, en la comunidad. Entonces algunos no fueron tan enganchados en estas iniciativas. Y para nuestra sorpresa, al sondar a los municipios afectados, nos descubrimos que había una gran sed de recibir capacitación y entrenamiento. Y ahí, sin esperar, surgieron algunas capacitaciones en educación de emergencia y en las normas esfera, donde las personas, al entender el contenido del manual, al verse más que todo con los principios que defienden la indignidad, más allá de salvar las vidas, los municipios y las agencias, los actores locales, los liderazgos locales se encontraron con toda una gama de herramientas de vocabulario, ¿no?, de palabras, de idioma que podía ayudar a coordinar, a evitar las duplicaciones y se quedaron muy gratos por recibir aún tan cerca de la situación herramientas que les iban poder dirigir mejor sus comunidades, en los municipios, las asociaciones culturales, los actores locales. Entonces, sin esperar, surgieron esas capacitaciones que también, más que para el conocimiento técnico, contribuyeron para su resiliencia, no contribuyeron para su superación. Entonces creo que esto fue nuestro principal abordaje, con las normas dentro de nuestras acciones, dentro de la norma de la salud mental, ayudaron a fortalecer las comunidades y los vínculos. Y ahora para nosotros fue muy rico, ¿no?, en cuanto a organización, todo lo que tuvimos que aprender de dificultad de llegar a los lugares, de los espacios que podíamos tener para trabajar, aún estaban muy afectados, la situación de la comunidad, el enganche, ¿no?, involucrar a aquellos que ya estaban intentando buscar una forma de supervivencia y que no estaban tan interesados en aprendernos sobre dignidad o a conversar con nosotros, ¿no?, a exponer sus situaciones. Todas estas lecciones aprendidas, ¿no?, pudimos
editarlas en un estudio de caso muy provechoso. Ahora quería compartirles con todos que en esta semana en el este de Brasil esta situación se está repitiendo, ¿no? En las ciudades de Juiz de Fora y Ubá ya tenemos cerca de 5.000 desplazados, personas ya viviendo en abrigo. Las lluvias no pararon, entonces desde mañana Fraternidad Misiones Humanitarias ya está enviando una equipa de diagnóstico y ahora vamos a ver si todas estas lecciones que aprendemos, este abordaje, que esta comunidad en Bahía nos ha prestado, ¿no? Por su experiencia, vamos a implementarlas ahí también para unir este pasado, que como dijo Beatriz, no es el futuro, ya está aquí, lo estamos viviendo. Lo que aprendimos con nuestra experiencia próxima ya tiene que ser implementado con personas que ya lo están viviendo en ciudades que no tienen ninguna experiencia con este tipo de situación climática, que no tengan ninguna capacidad de respuesta dentro de los estándares. Entonces, vamos, esto que compartí con ustedes ya vamos desde mañana a empezar implementando. Entonces, si hay preguntas, respuestas, yo las respondería ahora porque ya seguiríamos para esta nueva etapa con el equipo que ya está ahí aguardando. Muchas gracias por ese momento, por compartir y seguimos disponibles para escuchar, para dividir, ¿no? Algo. Muchas gracias, Ricardo, por tu participación y por contarnos y recordarnos la importancia de la salud mental en la crisis climática y aparte escuchar para realmente hacer cambios en nuestra respuesta y mucha suerte en la respuesta que actualmente están teniendo y que todo salga muy bien en campo. Y pues bueno, la crisis climática está aquí, lo estamos viendo y este es otro ejemplo más, ¿no? Y con esto nos vamos hacia Bolivia con David Martín Villarroel García. Martín es ingeniero agrónomo con diplomado en educación superior, ciudades resilientes, biogás y agrología. Desde el 2002 es líder en difusión y capacitación de las normas SFER, educación en emergencias y protección en la niñez en Bolivia y 21 países de América Latina y el Caribe. Es punto focal de la red Esfera Bolivia desde el 2003. Es consultor internacional en gestión ambiental y riesgos de desastres, docente universitario y ex coordinador regional de emergencias en Save the Children Canadá. Tiene una amplia trayectoria en preparación, respuesta y recuperación ante desastre. Gracias, Martín. Estamos emocionados de lo que nos vas a platicar. Muchísimas gracias, estimada Raquel. Un saludo cordial a todas las personas que están en este espacio virtual. Agradecer también a las anteriores personas que han compartido sus experiencias, que reflejan una clara necesidad de una actuación, no solamente ahora, sino ayer. Porque el tema de la crisis climática lo venimos trabajando, conocemos desde 1979. Ya muchas décadas en el mundo entero que esfuerzos muy grandes de los gobiernos articulados en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en el marco de Sendai, en el Acuerdo de París, etcétera, etcétera, hacen que cada vez este tema esté puesto muy bien en la agenda gubernamental y en la agenda de las sociedades. Por eso, hoy quiero compartir este proceso de capacitación que está culminando en la posibilidad cierta de incluir esfera y la cultura de prevención en procesos de planificación nacional. Actualmente Bolivia tiene un nuevo presidente y el ambiente es muy propicio para ir trabajando con las nuevas autoridades con base al trabajo que se ha realizado con las anteriores autoridades. Como en todos los países, en Bolivia hay siempre las inundaciones que son de manera recurrente. Continuamos en este periodo a lo largo de las cuencas hidrográficas. Países que están hacia el sur también son afectados por las aguas que circulan por las cordilleras de Bolivia. También en contraste a eso tenemos pues el impacto muy severo de la sequía, que gran parte de Bolivia también está expuesta a este fenómeno, como la zona del Gran Chaco boliviano que colinda con Argentina. Los incendios forestales desde hace 20 años son un tema de preocupación en Bolivia, que arrasa millones de hectáreas y obviamente eso está preocupando enormemente al país.
como también los deslizamientos en algunas ciudades capitales, principalmente la ciudad de La Paz, y algo que va sorprendiendo es la presencia de nevada en ciudades como Tarija, que hace 40 o 60 años no tenían presentes este fenómeno. Por supuesto, la presencia del COVID ha sido también un momento muy dramático, pero importante para validar la aplicación de las normas Esfera. Porque en todos estos eventos adversos, Esfera se ha ido aplicando de manera directa, ya sea por el gobierno a través del Viceministerio de Defensa Civil o a través de las agencias humanitarias, ONGs, grupos de voluntariado como la Cruz Roja, grupos como SAR Bolivia, SAR FAP, etcétera, etcétera, que brindan respuesta humanitaria. Y en todo ese proceso, indudablemente, el afán nuestro es incluir Esfera en acciones de planificación partiendo de la formación, de la capacitación. Se han realizado muchos talleres orientados precisamente a formar a actores humanitarios, no solamente de Bolivia, sino de América Latina y el Caribe. A partir del 2011, en la región se ha desarrollado el primer diplomado universitario en la Facultad de Agronomía, que ustedes lo pueden ver en un video que ha generado Esfera el 2011, donde se recoge experiencias de Burkina Faso, de Congo y de Bolivia. Y una actividad sobresaliente es la formación de profesionales a través de estos cursos de posgrado. Pero el andar de este procedimiento ha ido también reflejando la necesidad de compartir estas normas con las comunidades rurales de manera directa. Se han interesado bastante al conocer los principios humanitarios que tiene Esfera, los derechos y principalmente aquellos 4 componentes técnicos que tiene Esfera, como ser agua, saneamiento y promoción de la higiene, seguridad alimentaria, salud y albergues, y obviamente han ido solicitando que puedan conocer también estas normas. En ese proceso se ha ido incidiendo desde el 2003 en el Viceministerio de Defensa Civil, en el Ministerio de Educación y a partir del COVID en el Ministerio de Salud, quienes solicitaron la capacitación en Esfera del personal de salud que estaba en primera línea respondiendo al COVID, y ahí tuvimos esta enorme oportunidad también de incidir en este ministerio para que puedan difundir las normas Esfera. Por supuesto, a nivel local, los gobiernos departamentales, municipales, etcétera, a través de sus unidades de gestión de riesgo, las ONGs nacionales, internacionales y el voluntariado también, tienen estos procesos de incidencia para que incorporen la filosofía Esfera en sus actividades laborales. En la parte de difusión, desde el 2011 se ha tenido la oportunidad de elaborar el manual Esfera Amigable, que hoy en día es muy difundido en muchos países, muchos capacitadores lo utilizan también para desarrollar sus cursos, y a solicitud de Esfera Ginebra se desarrolló el módulo Esfera para autoridades nacionales en gestión de desastres. Tiene 3 módulos dirigidos a diferentes actores humanitarios que conocen Esfera o que no conocen Esfera, que conocen gestión de riesgos o que no conocen gestión de riesgos. Y por supuesto, la necesidad de involucrar a otros sectores ha dado la oportunidad para difundir las normas amigas, como las normas de educación en emergencia, normas de protección de la niñez en emergencia, las normas LEX, las normas de soluciones basadas en la naturaleza, las normas de recuperación económica, de inclusión de adultos mayores y también de la discapacidad y otras que están en el mundo humanitario. En función a eso, hoy en día estamos muy activos en incorporar la filosofía Esfera en procesos de planificación. Decía a un comienzo, los cambios en el gobierno, tanto nacional como subnacional, están haciendo propicios para dar continuidad a esta influencia con Esfera, pero de manera mucho más práctica, influyendo en la elaboración de las agendas departamentales y en el Plan General de Desarrollo Económico y Social de Bolivia. En ese sentido,
Debo reconocer que todo este proceso se inicia, por supuesto, con el primer curso de capacitación de capacitadores que se realizó en Lima el 2002. A partir de ahí, este grupo de profesionales con diferentes habilidades y experiencias también hemos ido difundiendo en nuestros países y coordinando para difundir en otros países también la necesidad de que Esfera sea conocido mundialmente. Al cumplir 20 años, el 2022, se hizo un encuentro regional para rescatar las experiencias aprendidas y fruto de eso también hay una memoria de 5 encuentros regionales que sintetiza la experiencia de muchos esferianos. En cuanto a Bolivia, el primer curso de capacitación de capacitadores se realizó el 2003 en la ciudad de Trinidad con la participación de autoridades del Estado, ONGs, agencias humanitarias, Ministerio de Educación, etcétera. Y ahí se empieza a colectar una serie de mensajes y lecciones aprendidas, como esta que dice prevenir antes de que el desastre pueda venir. La región amazónica ha sido fuertemente afectada el 2001, 2002 y 2003, y después el 2006, 2007 y 2008. La región andina de Sur Lípez, muy cerca a Uyuni, por el friaje, el 2001 fue fuertemente afectada, y todo este proceso ha hecho de notar de que es mejor prevenir antes de que el desastre pueda venir, como un mensaje clave que siempre lo vamos desarrollando. Esto, a través de diferentes cursos, ha permitido también motivar y responder a la solicitud del Gobierno Autónomo Municipal de la Ciudad de La Paz, donde se ha capacitado al personal directivo y técnico el 2024, un poquito antes de que ocurra deslizamientos muy serios y muy severos en dicha ciudad. Esto ha permitido también que los actores humanitarios oficiales puedan incorporar la filosofía Esfera en sus acciones prácticas del día a día. En Bolivia se tiene un grupo Esfera conformado por representantes del BIDESI, del Ministerio de Educación, de Salud, agencias humanitarias, etcétera, que al presente está en un proceso también de reactivación porque el cambio de gobierno y este mes con las elecciones subnacionales está provocando que muchos profesionales ya no participen en las acciones que tenían por cambio de personal que siempre ocurre cuando hay cambio de autoridades. Pero este grupo humano, desde sus instituciones, va fomentando, va difundiendo Esfera en el quehacer cotidiano y de sus diferentes proyectos. A nivel internacional, tuve la oportunidad también de facilitar el segundo curso de capacitación para capacitadores, realizado nuevamente en el pueblito de Perú, donde pueden ver ahí colegas de Colombia, Ecuador, Chile, El Salvador, España, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Perú, y por supuesto de Bolivia, quienes también hoy en día están muy activos y varios son puntos focales en sus países. El tercer curso regional se realizó en Colonia Tovar, Venezuela. Lo mismo que el anterior, muchos de estos profesionales van desempeñándose en esta difusión. Una lección aprendida en estos cursos regionales y nacionales en cuanto a la capacitación es que por lo menos el 60% no le da continuidad al aprendizaje, no lo aplica, debido a que en sus instituciones no tienen esas oportunidades para difundir. Sin embargo, están siempre presentes en muchas actividades que se desarrollan a nivel mundial, regional, fundamentalmente en las especialidades que tienen. Muchos son del área de agua, saneamiento, higiene, otros de la parte productiva, otros muy principalmente dedicados a la salud mental, que en sus países lo van difundiendo, y otros al tema de albergues y refugios, ¿no? Lo mismo, en Guatemala se ha colaborado en la formación de colegas guatemaltecos que hoy en día van difundiendo también, y creo que eso es una actividad permanente en cuanto a la capacitación se refiere. Quiero detenerme un poquito acá en Nicaragua
porque este grupo humano formado el 2011 en Prinzapolca ha reflejado, el cual lo dimos, perdón, con la facilitación de Beatriz Ruiz, que también fue formada en el primer curso, ha reflejado un interés bastante grande porque la mayoría de este personal formado ha complementado su formación con normas de educación en emergencia, normas de recuperación económica y normas de manejo de ganado. Es un grupo humano bastante importante que debido a la coyuntura política no está muy visiblemente trabajando en dicho país, pero el contacto que tenemos con ellos refleja un interés bastante enorme por toda esta filosofía esfera que se ha ido difundiendo. Lo mismo, en Costa Rica se ha complementado la formación de esfera con normas de educación. Posteriormente, Lula ha complementado esto con otros temas como, por ejemplo, la inclusión de refugios y otros más. Y en el caso de la región latinoamericana, la Federación Internacional de la Cruz Roja ha solicitado una capacitación para representantes de las sociedades nacionales de la Cruz Roja y este grupo va desarrollándose cada vez más y más. El pasado año, a solicitud de la Cruz Roja Mexicana, iniciamos un proceso de capacitación antes del cambio de gobierno en Estados Unidos, previendo que iba a haber dificultades con los migrantes y esos aprendizajes también la Cruz Roja lo está implementando. Fruto de todo eso, hoy en día estamos ampliando la difusión, ejemplo, Argentina, ya Beatriz lo ha comentado, pero quiero referirme a este grupo importante que el 2019 también participó en un curso de capacitación y esos aprendizajes se los ha aplicado en un programa de ADRA Argentina que se llama Comunidades Educativas Seguras, que tuve la oportunidad de coordinar principalmente en Coronel Solá con población wichí. Se ha trabajado bastante en la incorporación de esfera con la colaboración del Ministerio de Educación y trabajando en escuelas de Coronel Solá y también de Salta Capital para incluir no solamente esfera, sino también las normas de educación en emergencias. En general, se ha trabajado en la mayoría de los países de nuestra región, no tanto son los números, sino lo que quiero resaltar es la calidad del personal que ha participado en la mayoría de estos cursos, porque lo van replicando. Y aquí, en todo este proceso, se ha identificado una lección aprendida que dice: los desastres son riesgos mal manejados, tanto por las autoridades locales como también por la sociedad civil. Esto hace denotar de que es importante continuar con esta formación dentro del Estado para que puedan ir formando sus recursos humanos y también puedan tener la oportunidad de especializarlos a través de los cursos de diplomado o de maestría que tenemos en temas de gestión de riesgos y esfera. También quiero detenerme un poquito en Cuba, porque es el origen de la elaboración del manual Esfera Amigable. El 2010 se realizó el segundo curso de capacitación para capacitadores en la provincia Las Tunas, pero no se pudo ingresar a ese lugar con la maleta de manuales Esfera debido a que la aduana decomisó, solicitando que ellos puedan dar una lectura bastante profunda del contenido del manual. Entonces llegamos a las Tunas y ahí no teníamos manuales. Y lo que nos salvó es el plan B, que en ese momento estábamos junto con David Sánchez y Magdalena Medrando, elaborando un resumen de 20 páginas, que debido a la crisis no había hojas, no había tinta para imprimir, etcétera, pero hicieron todo lo posible para contar con ese instrumento. Ese es el origen del nacimiento del manual Esfera Amigable, que en la versión 2010 y luego en la versión 2018 también lo hemos ido actualizando. Algo importante para la capacitación de esfera y los tomadores de decisión, es decir, las autoridades nacionales de gestión de desastres,
es que este módulo de capacitación solicitado por Esfera Ginebra ha sido validado en 2 cursos realizados en Quito, Ecuador, con el apoyo de Emerson, la presencia de David Sánchez, que trabajaba ese tiempo en ADRA, Ecuador, y otros humanitarios que trabajan en dicho país. Este otro taller en Guayaquil, contamos ahí con la presencia del Secretario Nacional de Gestión de Riesgos y también de Emerson en su condición de punto focal Esfera para Ecuador. Todas estas lecciones aprendidas han sido compartidas en el primer Foro Mundial de Puntos Focales que se realizó el 2017 en Bangkok, y por supuesto en nuestro último encuentro que tuvimos en Antalya, con la presencia ya masiva de muchos puntos focales. Es aquí donde también hemos ido compartiendo las experiencias que hemos desarrollado con la aplicación de los principios de protección y la norma humanitaria esencial para la elaboración de la guía del manual de retroalimentación y quejas que fue solicitado por Oxfam Latinoamérica y validado en países de Centroamérica, en Cuba y en Colombia también. Quiero ir concluyendo con 2 aspectos más. Uno, como dije anteriormente, la capacitación ahora no es solamente privilegio de profesionales que están trabajando en las instituciones públicas y de la sociedad civil, sino también de las comunidades. Este proyecto, Preparadas y Preparados, escuchando las voces de todos, se implementó a través de el Gobierno Autónomo Regional de Villamontes en Tarija, con el apoyo de la WWF, de ABINA, Comunidad en Acción y la Plataforma Boliviana Frente al Cambio Climático. Esta plataforma, que reúne más de 100 organizaciones, tanto de la sociedad civil como de las comunidades, está apostando para que estas normas también puedan ser incorporadas en las acciones anticipatorias y acciones climáticas para reducir los riesgos. En ese sentido, el objetivo general de esta iniciativa es fortalecer capacidades y mecanismos locales para reducir riesgos en las comunidades vulnerables de Tarairí e Ibibobo, que están ubicadas en Villamontes, Bolivia, muy cerca a la frontera con Paraguay. Se han logrado resultados muy interesantes, por ejemplo, la formación de los representantes comunales, que no solamente han conocido Esfera, sino los mandatos de la Ley de Gestión de Riesgos, la Ley 602, que aboga por regular las competencias institucionales, ¿no?, en lo que se refiere a la reducción de riesgos y también a la atención de emergencias y desastres. Paralelo a esto, se han formado 23 nuevos capacitadores de esa región, que con la participación de ellos se ha logrado la elaboración de 2 mapas de riesgo, identificando amenazas, vulnerabilidades y recursos locales en dichas comunidades. A esto se ha sumado otro importante objetivo, que es la conformación de las brigadas y también su respectivo equipamiento de estas brigadas referidas a salud, extinción de incendios, protección y evacuación, dotándoles de equipo necesario, tanto a las escuelas, a los centros de salud, pero administrados por los líderes y lideresas de las comunidades. Obviamente se ha formado a estos recursos humanos en primeros auxilios y en el uso de extintores, con la colaboración de bomberos y personal de salud que están en esas 2 comunidades. Asimismo, se ha logrado conformar el Centro Operativo de Emergencias, que coordina la programación de simulacros. Se han elaborado los lineamientos para el plan de emergencia comunal y realizado los simulacros bajo el liderazgo de las principales autoridades comunales que se tiene en ese lugar. Para finalizar, permítanme compartir algo que recientemente la red Esfera está incursionando. Es su influencia, su incidencia en tomadores de decisión de este nivel departamental. Participamos en una primera cumbre relacionado para elaborar la Agenda Regional 2026-2050, organizado por la Brigada Parlamentaria,
y ahí se fijó que las normas humanitarias son accesibles para el plan departamental para este periodo mencionado. Estas son autoridades nacionales recientemente elegidas y posicionadas en noviembre y tienen 5 años de vigencia y están comprometidos en incorporar todos estos principios humanitarios en acciones no solamente de desastres, sino también de desarrollo. Y por último, nuestra participación en procesos de planificación. Hemos participado en la Planificación General de Desarrollo Económico y Social, que tiene la agenda para el 26 al 2050, en el cual de manera taxativa se aprobó la incorporación de este acuerdo que dice: fortalecimiento de la planificación territorial y acceso al hábitat digno con cultura de prevención e inclusión de género y generacional basada en principios y centrado en las personas. Es un hito muy importante a partir del cual esperemos que Una el gobierno disculpa, nacional Martín, también ¿podemos ir pueda ir cerrando? incorporando. Sí, claro que sí. Termino Gracias. señalando de que a futuro esperamos de que el próximo manual Esfera debe incorporar las experiencias de Esfera Bolivia para el mundo y del mundo Esfera para Bolivia. Estamos en un proceso altamente significativo. He tratado de resumir para acortar el tiempo inextenso de las anteriores expositoras. Muchas gracias. Muchas gracias, Martín. Una disculpa, es para poder terminar a tiempo que les dijimos a todos los demás, pero pues bueno, muchísimas gracias por recordarnos todo este recorrido, porque al final la construcción de resiliencia en la crisis climática requiere de todo lo que se ha hecho a lo largo de estos años. Y pues muchas gracias a todos los asistentes a que están en el webinar. Veo que María pregunta si se ha grabado. Sí, sí se está grabando el webinar, entonces se los vamos a compartir por correo. Y pues bueno, gracias por formar parte de esto. Si ya estamos en la hora, pero si alguien tiene alguna pregunta, la puede mandar por el chat. Y si no la alcanzamos a responder aquí, la podemos responder después y agradecerles a todos. Gracias, Liora, gracias, Beatriz, gracias, Ricardo, y gracias, Beatriz, Martín, por sus exposiciones, por contarnos cómo están trabajando para la crisis climática, que son esfuerzos sumamente importantes en estos momentos en el mundo. Y gracias a todos por estar aquí presentes. Siempre recordarles que la red Esfera en general estamos súper abiertos a la colaboración y que si quieren formar parte, contactarse con los puntos focales, como vemos al día ahora, Ricardo, Beatriz y Martín, por favor escríbanos y un gusto poder compartir este espacio con ustedes y que las voces de América Latina se sigan escuchando a nivel global. Un saludo a todos y bonito día. Hasta luego, muchas gracias.